Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy María Cris Guevara, estamos en una nueva edición de Portada y hoy conversaremos con Alfredo León, director de la película Sumergible en campaña internacional hacia el Oscar. Conectamos rápidamente con nuestro invitado para revisar todo su argumento. Un narco sumergible de construcción artesanal sufre problemas mecánicos en alta mar y vamos a tener toda esa historia de manos de su director, Alfredo León. Bienvenido, Alfredo. Hola María Cris, buen día, ¿cómo estás? Pues bueno, Alfredo, esta película que ha costado tanto tiempo de producir está finalmente en una campaña internacional hacia el Oscar. Cuéntanos todo ese proceso. Sí, bueno, hacer una película es un proceso largo, es un proceso que ha tomado mucho tiempo y sobre todo el tema del estreno se demoró aún más por el tema de la pandemia, que como sabemos afectó a todas las áreas y el cine no fue la excepción. Y bueno, el estreno de la película se dio en medio de la pandemia, fue un estreno mixto, estuvo en salas de cine, pero también en una plataforma virtual. Y terminamos este año con la grata sorpresa y noticia de que la Academia de Cine de Ecuador ha seleccionado a Sumergible para que nos represente ante los premios Oscar y los premios Goya a nivel internacional, lo cual es un motivo de mucho orgullo para nosotros porque estamos representando al país. El tema central aquí es la lucha por la supervivencia. Construyeron también un espacio artificial, todo un equipo humano que se ha desplegado, pero esas historias personales que nadie ve de un antecedente, pues ya que podemos evidenciar en Latinoamérica con el tema del narcotráfico, en el que tú te centras en las historias humanas. Sí, esta es una película sobre el encierro, sobre esa situación en la que las personas se sienten al límite. Es una película de suspenso que trabaja mucho con esta idea de poner a las personas en una situación de riesgo y es en esas situaciones en las que aparece lo peor y lo mejor de cada uno. El contexto de esto es el narcotráfico, porque están encerradas en un arco sumergible en mitad de la nada, en alta mar, y la misión está en problemas. Entonces es una película que te encierra de alguna manera como espectador junto a estos personajes de una especie de último eslabón del narcotráfico, de mulas de mar, y te hace vivir desde cerca ese drama humano de, bueno, qué tiene que pasar en la vida de estas personas para que terminen adentro de un arco sumergible jugándose la vida, ¿no? Cuéntanos acerca del casting. Sé que pues mientras estaba escribiendo el guión, rápidamente estaba el nombre de Carlos Valencia para ese papel. Sí, así fue. Yo siempre quise trabajar con Carlos, obviamente admiro mucho su trabajo y me acordaba yo haber visto de muy joven Ratas, Ratones y Rateros y dije, algún día quiero trabajar con ese actor. Y claro, cuando yo escribí esta historia había este personaje de un costeño, un manabita, que las situaciones de la vida le habían llevado un poco a aceptar este trabajo y que él estaba había aceptado un poco con la idea de emigrar y de conseguir dinero para ir a buscar a su hija. Y es una historia muy humana porque, digamos, yo creo que muchas personas se pueden relacionar con este hombre que está que es un buen hombre, pero que terminó por circunstancias de la vida involucrado en este tema. Y Carlos, además, le dio vida a este personaje de una forma fantástica. Y fue un proceso muy lindo porque lo juntamos con otros actores de talla internacional. Está Natalia Reyes, que es una actriz colombiana que ahora ha dado el gran salto a Hollywood y protagonizó la última película de la saga de Terminator. Leindar Gómez, que es un actor costarricense al que muchos le ubican por la segunda temporada de la serie Narcos en Netflix. Y José Restrepo, que es otro actor colombiano también que ha hecho ya algunas series a nivel internacional y que de alguna manera un elenco de lujo que pudimos tener la oportunidad de tener en Sumergible. Este 27 de marzo en el Dolby Theater de Hollywood pues será la ceremonia. ¿Cómo ha sido el proceso de promocionar esta película? Porque sé pues que lamentablemente ciertas entidades no dan el apoyo deseado de los realizadores y productores de este tipo de películas. ¿Cómo ha sido para ustedes? Porque sé que la revista especializada Variety norteamericana pues ubicaba a la película en un lugar destacado, pero la falta de promoción hace que vaya descendiendo.
Sí, eso ha sido un poco frustrante y lamentable, pero digamos, era algo que sabíamos que iba a suceder. Esta es la 10ª ocasión que Ecuador envía una película en representación al Oscar, o sea, no es la primera vez que estamos en estas instancias. Sin embargo, el gran problema o la gran diferencia de nuestras películas con respecto a otras cinematografías, inclusive latinoamericanas o cercanas, es que esas cinematografías han estado haciendo promoción entre los votantes, entre los miembros de la Academia Norteamericana, básicamente un tema de relaciones públicas, ¿no? De marketing, de destacar esa película por sobre las otras. Y nosotros, por una cuestión de limitación de fondos, no hemos podido hacer una campaña como nos hubiese gustado hacer. ¿Qué es lo que sucedió? Que claro, la publicación de la revista Variety, en la cual ponían un pronóstico de la categoría de película internacional, que es en la que estamos compitiendo, y nos ubicaba en el puesto 16 en octubre de este año. Lamentablemente por falta justamente de gestión y de realización de promoción internacional, hemos ido en ese pronóstico retrocediendo y retrocediendo, increíblemente manteniéndonos largo rato entre las 20 primeras, lo cual es un gran mérito dado la poca promoción que hemos podido hacer a nivel internacional. Eso quiere decir que la película por sí sola estaba ahí manteniéndose entre las 20 primeras. Y bueno, la entrega de los Oscars es el próximo año, pero muy pronto en estos días se va a anunciar lo que llaman en la Academia Norteamericana el shortlist, que es la lista de preseleccionados, que me parece que son entre 12 y 15 películas. Y hubiese sido bueno, sabiendo que estábamos en el puesto 16, hubiese sido bueno poder pelear para entrar en ese shortlist. No sabemos si es que vamos a entrar o no, sería algo único y nunca antes dado en la cinematografía nacional. Pero bueno, sabemos que hemos estado ahí, que hemos hecho una representación digna y que ojalá se sigan dando cosas interesantes para la película. ¿Hay forma de que las personas que nos están viendo puedan apoyar de alguna forma para votar a través de internet, a través de redes sociales, hacer algún impulso para que esta película pueda llegar? Mira, lamentablemente las personas que votan son los miembros de la Academia Norteamericana, ¿no? Porque están a consideración para ellos. Sin embargo, una cosa que sí hemos analizado, y es que históricamente las películas que han llegado lejos en estas instancias han sido películas que han tenido un respaldo masivo en sus países. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que los ecuatorianos la vean, ¿no? La película está disponible en este momento en línea a través de una plataforma que se llama Choloflix, que es una plataforma muy interesante que nació a través de la pandemia, llena de cine ecuatoriano, y la pueden rentar por tan solo $3 a la película en esa plataforma y pueden verla. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Recomendarla, comentarla en redes, mencionar a la película, generar ruido, que desde el país se genere ruido. Eso hace que los votantes se fijen, la regresen a ver. Exacto, es que es una manera de destacar. Entonces, esa es la forma como el Ecuador en este momento nos puede apoyar, que es viendo la película, comentándola y recomendándola. Me llamó mucho la atención la elaboración del artefacto. Sé que hubo algunos estudios previos para la construcción del sumergible, que vamos a estar conversando también más adelante acerca de esa construcción. Y estas historias humanas con un gran elenco: Carlos Valencia, Natalia Reyes, Leymar Gómez y José Restrepo. ¿Cómo fue también para ti el proceso de selección del casting? Aparte de Carlos Valencia, pues que ya lo hablamos. Sí, bueno, esta es una película que fue en coproducción con Colombia, entonces eso nos abrió la posibilidad de que tengamos un elenco internacional y que parte del elenco se complemente en Colombia. Además, una ventaja que teníamos es que la historia no sucede en un lugar geográfico específico, sucede adentro de un arco sumergible en el medio del mar. Y hablando de un tema regional, como es el tema del narcotráfico, nos permitía de una manera verosímil en la historia, tener personajes con distintos acentos y procedencias. Entonces, ahí empezamos a pensar en la conformación de un elenco más internacional y realizamos un proceso de casting muy interesante y muy intenso en Colombia. Nuestros coproductores allá habían trabajado con Leinart en otra película que hicieron con Costa Rica y fueron ellos quienes lo sugirieron. Y yo viajé con Carlos Valencia, me parece que fue en el 2015 por ahí, a Bogotá, y realizamos un casting de varios actores, entre los cuales Natalia fue una de las chicas que se probó con Carlos. Hicimos algunas escenas y apenas yo los vi juntos sentí que ahí había una química y magia especial.
Sí, además es que ella es muy, muy talentosa, entonces fue como, ella es la persona que necesitamos para este proyecto y ella fue también una de las primeras en sumarse. Entonces fue un proceso, fueron varios años de ir buscando a los actores correctos para armar este Sé ensamble. que desde el año 2013 pues estás ya con esta idea en la cabeza. Vamos a ir descubriendo todo ese trabajo luego de esta pausa. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos. Realiza tus impugnaciones vía web. Para ingresar a la pantalla de las impugnaciones, debes seleccionar previamente la opción Impugnar, ubicada en la sección. Velocidad al límite con Extreme Internet. Ahora tu plan básico viene con velocidad aumentada de 50 megas hasta por un año, con un precio promocional de $11.79. Además, recibe instalación y 30 días de Paramount Más totalmente gratis. Agrégale Wi-Fi Elite y sé uno de los primeros en vivir la nueva generación Wi-Fi 6. Contrátalo llamando al 600-0101 o a través de tu asesor virtual. Estamos de regreso, yo soy María Cris Guevara, revisando la película Sumergible junto a Alfredo León, el director de la misma, en carrera por la estatuilla del Oscar, película que pueden ver a través de la plataforma Choloflix y también en Amazon Prime Video, si no estoy equivocada. Sí, Amazon Prime está disponible solo para Estados Unidos en este momento. Fue parte de la estrategia un poco para las ventas internacionales y la promoción allá. Estábamos hablando de que tú ya tenías la idea de esta película en la cabeza mientras estabas en la postproducción de Monos y Gallinas. Mono con gallinas. Monos con gallinas, sí, con monos y con gallinas. Desde esa época pues ya tenías la idea en tu cabeza a partir de una noticia que hasta hoy es relevante y cuyos personajes también son relevantes con el tema del narcotráfico, que lo vivimos día a día y pues tú te has concentrado en los porqués y en la parte humana de lamentablemente las personas que se involucran en este tema. Sí, este proyecto nació justamente cuando yo estaba en proceso de terminar Mono con gallinas nació antes de haber descubierto el tema del narcotráfico y del narcosumergible. A mí lo que me llamaba mucho la atención era hacer una película contenida, una película que sucede en un mismo espacio. Ese fue mi primer impulso, fue estas ganas de, a ver, se puede contar una película de suspenso sin necesidad de muchos espacios, sino trabajando en un mismo lugar. Y de ahí se fue desarrollando hasta que cuando vi una noticia de la captura de un narco sumergible en nuestras costas, se juntaron las dos cosas. Y ahí dije, aquí hay algo que puede ser una historia interesante. Y empecé a investigar, ¿no? Y me descubrí este drama humano muy, muy, muy terrible que es el tema de la cantidad de pescadores que están presos en Estados Unidos con cargos de narcotráfico porque han sido capturados en sumergibles, ¿no? Y ahí empecé un poco a construir estos personajes y el viaje que ellos realizan durante la película. Esas imágenes que estamos viendo son un poco del detrás de cámaras, de cómo fue hecha la película. En nuestras redes sociales de la película pueden encontrar un poco cómo se construyó y se diseñó toda la película y todas las personas involucradas en ella. Y sé pues que todo ese esfuerzo que se realizó ayudó mucho a los actores a plasmar, a sentir todas esas emociones requeridas para los personajes. Eso también te quería preguntar, ¿cómo fue para los actores ir construyendo sus personajes con perfiles tan distintos de diferentes nacionalidades, pero compartiendo una realidad latinoamericana?
Sí, fue interesante ese proceso porque, claro, partió del guión, digamos, había una historia y unos personajes construidos en el papel, pero el momento que ellos se sumaron al proyecto y de alguna manera le pusieron piel a esos personajes, todo cobró vida, ¿no? Y fue muy interesante verles cuando ya se pusieron el vestuario y empezaron a entender, bueno, de dónde viene mi personaje, quién es, por qué razón terminó aquí. Y entendimos que todos los personajes, no importa su procedencia, en esta historia todos eran víctimas de la situación. Entonces eso les hacía mucho más humanos y les permitía a los actores encontrar distintos matices y facetas para su personaje. Y cuando les pusimos en el set, eso creo que fue digamos, el toque final para esa construcción de personajes, porque nosotros hicimos una construcción, ahí pueden ver en las imágenes, hicimos una réplica básicamente de un sumergible en base a investigación de cómo son los sumergibles reales y luego tomándonos libertades también acerca de qué se necesitaba para la historia, para la película. Y se construyó una réplica de un sumergible que estaba colocado en una plataforma que permitía sus movimientos para, de alguna manera, simular los movimientos de un barco o de una embarcación de ese embarcación en tipo, alta mar. que no necesariamente tiene que verse o estar demasiado sumergido, sino que está más bien a la superficie. Y yo veía en ciertas Exactamente. imágenes de estudios que ustedes realizaban que también había ese movimiento humano mecánico que ayudaba a los actores a sentir todas esas emociones. Sé que Natalia pues también terminaba muy mareada. Como si Sí, los estuviera en primeros una- días todos terminábamos un poco con mareo de tierra, lo cual era muy curioso. Estábamos grabando una película en un estudio en Quito, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, pero estábamos recreando un poco las condiciones de alta mar. Entonces eso es algo que se siente al ver la película. El espectador un poco no es consciente de que está en un set, sino se deja un poco transportar por la historia. ¿Cómo fue para ti también trabajar con Sebastián Cordero? Bueno, Sebastián ha sido un gran aliado y fue mi profesor y le conocía desde hace mucho tiempo y cuando él leyó el guión y pudimos conversar un poco, él se vio interesado en involucrarse y era importante tener a alguien de su trayectoria cerca, ¿no? Para mí en todos los procesos, en el proceso de escritura del guión, el proceso de dirección, de casting y en el set mismo, cuando estábamos haciendo la película, fue siempre un buen respaldo y una garantía tenerle a él cerca y poder consultar con él y recibir su opinión. Además que Sebastián se involucró en todas las etapas del proceso, desde el guión, en el rodaje, y también fue uno de los editores de la película. Fue el último, digamos, en meterle mano y en terminar de editar la película. Entonces él realmente se involucró muchísimo en la película y se siente eso en la historia. Siendo una coproducción, esta película tuvo el apoyo de fondos de desarrollo y coproducción de Ibermedia, Instituto de Cine del Ecuador y el Fondo FDC de Colombia. ¿Qué tan difícil es realizar una película a nivel económico y qué oportunidades le ves al cine ecuatoriano? Esa es la parte más difícil en realidad. Hacer cine en este país no es complicado. Digamos, tenemos escenarios increíbles, tenemos gente talentosa tanto delante como detrás de cámara, tenemos hoy acceso a la misma tecnología que cualquier gran industria. Sin embargo, el tema de financiamiento, las vías de financiamiento, hacer cine es un arte muy costoso y todavía en el Ecuador hacemos cine de bajo presupuesto en comparación con otras realidades, inclusive cercanas. Entonces, claro, lo que hay es que generar desde políticas públicas que permitan, por ejemplo, el tema de incentivos fiscales o el tema de que la empresa privada vea con buenos ojos involucrarse en este tipo de proyectos y que tenga réditos por hacerlo. Eso va a permitir que la industria cinematográfica de Ecuador crezca y sobre todo los proyectos se puedan realizar con mayor presupuesto y en menor plazo de tiempo, ¿no? Sumergible, por ejemplo, es una película que tomó casi 10 años hacerse y que en otras industrias donde tienen mayor apoyo en el tema económico, se hubiera financiado más rápido y quizás la película pudo haberse hecho en menos tiempo y yo podría estar en otro proyecto. Entonces es la idea de generar de alguna manera un ecosistema en el cual los realizadores podamos desarrollar y levantar y estrenar nuestros proyectos en menores plazos. Alfredo, hay que destacar que a pesar de los recursos limitados, pues ahí es cuando la creatividad se pone de manifiesto y
tu preocupación inicial era, y bueno, ¿cómo vamos a hacer esta película en el agua, en el mar? Y ahí vino la creatividad de construir esta embarcación, de ver las oportunidades. Claro, en algún momento filmaron en otras locaciones, pero mayormente fue con este artefacto diseñado por ustedes, en el que pues les ha ido de maravilla, con la historia de un narco sumergible de construcción artesanal que sufre problemas mecánicos en alta mar. Sus tripulantes se ven forzados a abrir la bodega de carga para repartir el peso, rompiendo las instrucciones de la misión, y ahí es cuando junto a la carga descubren un regalo, entre comillas, para el comprador: 2 mujeres amordazadas y en precarias condiciones. Una realidad latinoamericana, el encierro y las fallas mecánicas hacen que el objeto de entregar la mercadería se vea postergado. Esto es sumergible en su campaña internacional hacia el Oscar. ¿Qué mayores observaciones tuvieras que hacer acerca de la película y la invitación al público para que la vea, la apoye, hagan ruido en redes sociales y le den pues Sí. todo su amor Pues bueno, a esta creación? Yo creo que es eso, es importante entender que esta película nos está representando, ¿no? Que es un poco la película que en este momento está poniendo la cinematografía ecuatoriana allá en la gran industria, ¿no? Y codo a codo con los grandes. Y entonces lo importante es apoyarla, es verla, no solo porque es una historia cercana, es una historia importante que también plantea una temática de la que debemos conversar más, de una temática de la cual mucha gente en nuestro país está sufriendo directa o indirectamente por el tema del narcotráfico, y no se está haciendo demasiado al respecto. Entonces, creo que esta película puede poner ese tema de conversación sobre la mesa y podemos preguntarnos un poco, bueno, ¿qué podemos hacer todos desde nuestra realidad, desde nuestro hogar, para mejorar estas circunstancias? Y por otro lado, porque además es una película hecha en Ecuador por gente ecuatoriana, pero sobre todo con una calidad internacional. Entonces creo que si la ven, se van a sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo y de la película que nos está representando. Muchas gracias, Alfredo, por tu creatividad, por atreverte, por todo ese trabajo con un gran equipo humano, y felicitaciones. Que todo el público apoye, ya saben, en Choloflix, a ver la película, a darle mucho cariño en redes sociales, a hacer ruido, y que nuestro cine ecuatoriano llegue pues a ganar esa estatuilla del Oscar. Muchísimas gracias, y un agradecimiento también a nuestra audiencia que nos acompaña todas las semanas. Que el espíritu del Niño Jesús nos ilumine en esta Navidad. Muy feliz Navidad a todos, y así nos despedimos. Ese Guadalupe, cambio, me copia. Mamá, no me dejes solo, que el mundo me va a comer. ¿Me puede ayudar? Decime que sí. Cumbia colombiana, auténtica. Tanta gente tan mala, cualquier rato me meten bala. Ya viste que no hay dónde ir, ¿verdad?